Tal como lo indicaba la profesora Ninosca Rodríguez Laverde, nuestra directora de los posgrados en Derecho, hemos realizado esta convocatoria en el marco de nuestros posgrados en Derecho Constitucional con un doble propósito. Por un lado, escuchar la conferencia del profesor Augusto Martín de la Vega sobre un tema clave del constitucionalismo comparado, como es el rol del Parlamento y la erosión de su centralidad. Y en segundo lugar, para hacer una convocatoria a nuestros programas de posgrado en Derecho Constitucional, especialmente a la maestría en Derecho Constitucional, al programa de estudios avanzados en Derecho Constitucional. Luego daremos detalles al respecto, pero nos interesa en este momento muy especialmente presentar al profesor Augusto Martín de la Vega. Esta es una presentación muy grata porque el profesor Augusto Martín de la Vega es amigo de la casa, ha estado al menos en 2 ocasiones en Venezuela. En la última oportunidad, en una situación un poco convulsa, ¿no? Porque fue una de las últimas actividades masivas que pudimos organizar de corte académico en el hemiciclo de la Asamblea Nacional en el año 2017, antes de que se suscitaran hechos por todos conocidos que dificultaron hacer este tipo de actividades, donde discutíamos sobre la situación no solo del Parlamento a nivel comparado, sino también sobre la situación de la Asamblea Nacional venezolana. Y a pesar de ese entorno que suponía algunos riesgos, sin duda, pues el profesor Augusto Martín de la Vega aceptó estar con nosotros y disertar en esas jornadas, en esos debates, participar en esos debates. El profesor Augusto Martín de la Vega es además uno de nuestros docentes. En la maestría en Derecho Constitucional nos acompañó ya con unas lecciones que impartió hace varios años y pues sigue apoyándonos, sobre todo ahora en esta fase de la proyección internacional de la maestría en Derecho Constitucional. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, con premio extraordinario de doctorado, profesor titular de esa universidad, profesor de Derecho Constitucional, ha sido director de su Departamento de Derecho Público General desde el 2011 hasta fecha reciente, hasta el 2020, autor de varias monografías sobre justicia constitucional y derechos fundamentales. Entre ellas, su libro, que es una referencia en la materia, publicado por el Centro de Estudios Constitucionales, La Sentencia Constitucional en Italia, estudios sobre la eficacia de la sentencia constitucional y cosa juzgada, eficacia prejudicial y artículo 24 de la Constitución española, otro de sus trabajos, y diversos artículos, profesor invitado en más de 20 universidades iberoamericanas, y ha impartido docencia en distintos máster y doctorados en universidades de Italia, Portugal, España y Latinoamérica. En realidad ha tenido el profesor Augusto Martín de la Vega mucha proximidad con Latinoamérica, ha impartido y sigue dictando clases de posgrado, ahora trasladándonos pues a las modalidades online en Colombia, México, Venezuela, Bolivia, y eso le permite tener una visión comparativa sobre el desarrollo de nuestros procesos institucionales. Con esta breve presentación para un largo currículum, le dejamos entonces en la palabra al profesor Augusto Martín de la Vega. Muchas gracias, espero que se me oiga bien. Tengo que comenzar, evidentemente, agradeciendo a la Universidad Católica de Andrés Bello la oportunidad que me da de estar con todos ustedes en esta maestría del programa de estudios avanzados de Derecho Constitucional, especialmente a la doctora Ninosca Rodríguez y al profesor Jesús María Casal, que como pueden haber visto y haber intuido, es un gran amigo y por eso ha hecho una presentación, digamos, tan generosa y tan cariñosa. Para mí es un placer volver a estar en Venezuela, porque, aunque sea online, las 2 veces que he estado, bueno, he tenido unas experiencias especialmente, digamos, intensas y personales de lo que es la vivencia en un país en momentos de dificultades y también de menos dificultades a veces de cuando he estado, y lo que es la calidad del sistema universitario venezolano. Ya he estado en la Universidad Andrés Bello, tengo una foto que recuerdo mucho y que pongo algunas veces en el Twitter con un busto que tienen ustedes de Miguel de Unamuno, y eso me sirve también para recordarles
que esto puede ser el inicio de una relación entre la Universidad de Andrés Bello en este campo, en estos programas, y la Universidad de Salamanca, que es la más antigua de España y la tercera o la cuarta universidad más antigua del mundo. Cumplimos 800 años hace un par de ellos, y que siempre ha estado muy próxima por motivos históricos, antes y ahora, al mundo latinoamericano. Por lo tanto, si me permiten, me siento un poco en casa en este sentido. Otra cosa es que el profesor Jesús María Casal, que es un gran amigo, me haya hecho un gran favor diciéndome que hable sobre el Parlamento, centralidad y crisis, porque me parece que es un tema especialmente complicado, digamos, por los distintos sistemas que tienen Europa y Latinoamérica. La mayoría de Latinoamérica tiene sistemas, como saben ustedes, presidenciales, y Europa viene de un sistema parlamentario y tenemos, salvo el caso francés, probablemente sistemas parlamentarios muy consolidados. Por otra parte, en fin, es poco tiempo, lo único que tienen ustedes bueno es que es un cuarto de hora, 20 minutos, me han dicho, para hablar sobre el Parlamento, un tema que por otra parte siempre parece que va asociado a la crisis del Parlamento. Voy a intentar, por tanto, dos cosas: hacer una intervención más general que pueda valer, que pueda significar una reflexión de cómo se ve el Parlamento, más bien desde el ángulo europeo, es decir, una reflexión sobre la crisis del Parlamento en su momento actual, y que tenga una cierta abstracción para que pueda ser compartida en cierta manera con el ámbito latinoamericano. Voy a intentar ser, por tanto, muy general, y por lo tanto dejo la parte importante de la intervención a sus preguntas después y a sus comentarios, podemos hablar. No se me olvida tampoco que la última vez que estuve en Venezuela no solo estuve en su facultad y en su universidad, sino que me honró mucho estar en la Asamblea Nacional, en unos momentos en que habían pasado hechos que tuvieron repercusión en todo el mundo, y que, bueno, con el patrocinio de la Unión Europea y de la Fundación Konrad Adenauer, bueno, el profesor Casal pudo montar un acto donde hablamos también, en cierta manera, del Parlamento y el control parlamentario. El hablar del Parlamento, y voy a intentar ceñirme un poco, aunque no lo hago nunca, al texto, a una especie de notas que he tomado, pues por intentar no extenderme mucho en la intervención. Yo sé que ustedes allí, más o menos, nosotros acabamos de comer, estamos casi en la hora de la siesta, que pensarán ustedes, y ustedes estarán en la hora del café, ¿no? Por lo menos el café de la mañana o del tentempié, no lo sé. Bueno, el tema del Parlamento no es fácil hablar de él porque nunca ha tenido buena prensa. No ha tenido buena prensa en la literatura, ni en la literatura jurídica, ni en la común. Es decir, autores como Pla, yo recuerdo a principios de siglo ya decían aquello de al Parlamento se le oye, pero hace muchísimo tiempo que no se le escucha. Y Unamuno no era menos misericordioso con el Parlamento de su época. Digamos que el Parlamento, la crítica al Parlamento como el centro de todas las carencias y de todas las dificultades de la vida pública, es un tópico casi en la literatura jurídica, en la literatura europea del 19 y del 20. En torno al Parlamento parece que se centraba toda la confusión entre palabra y acción, sofismo, verdad, retórica, ineficacia, y siempre que se habla del Parlamento, en la literatura normal o en la jurídica, se hablaba de palabrería, politiqueo, diquería, que dirían los italianos, cháchara, que diríamos nosotros. En fin, para que se hagan una idea, de cuando en 1834 se quemaba accidentalmente Westminster, Carley decía: observaba gritos de alegría entre la gente que gritaba, allá van las leyes, ojalá fueran con ellos los políticos. Y ya en 1944, y les estoy hablando de Inglaterra, el país parlamentario por excelencia y el país que primero se parlamentariza, realizan una encuesta el día además del día del desembarco de Normandía, y aparecen los periódicos. Ese día, cuando ya se sabía prácticamente el triunfo del sistema político inglés sobre el nazismo, se recogían los periódicos que el 35% de los ingleses pensaban que los parlamentarios solo pensaban en ellos mismos, el 25% pensaban en su carrera y en el partido, y solo el 16% afirmaba de los ingleses que los parlamentarios pensaban en su país. No hay más que leer los diarios de Thomas Mann, por ejemplo, para entenderlo. Todavía en mayo del 68, yo tengo por ahí una caricatura donde sale una foto de Guy Fawkes, que era aquel católico que estuvo en los ejércitos españoles, que colaboró en la conspiración de la pólvora cuando se intentó en 1605 volar el Parlamento inglés, probablemente con Jacobo I dentro, era una conspiración católica que los ingleses todavía celebran el triunfo de desbaratar la conspiración como una gran fiesta nacional.
y se aparecía la cara de Wi-Face y se decía vote Wi-Face, el único hombre que probablemente ha entrado nunca en el Parlamento con honestas intenciones. Luego, el ambiente, la literatura, digamos, es curioso, pero remarca una sensación antiparlamentaria en sistemas parlamentarios como los europeos que enmarcan, digamos, la paradoja del Parlamento. El Parlamento hoy en día como institución no sería en Europa muy exagerado decir que políticamente es secundaria, que doctrinalmente es invisible y que socialmente empieza a ser en parte irrelevante solo. Es decir, algunos hablan incluso de institución zombie, exagerando. No se olviden que la importancia del Parlamento en los sistemas parlamentarios como los europeos es que la mayoría de los ciudadanos europeos solo votamos a los parlamentarios, que son los que eligen al gobierno. Sin embargo, y esta es la paradoja, la historia del constitucionalismo europeo ha sido la historia del Parlamento y del parlamentarismo. Steiner, el escritor, el crítico, hablaba de que Europa eran sus cafés y sus códigos. Y yo creo que se podría decir que Europa es sus cafés, sus códigos y sus parlamentos. Es decir, en Europa, nada más que hicimos la revolución, empezamos a hacer parlamentos. En Europa la revolución se hace a través de los parlamentos. No se hace de otra manera, es decir, se sustituyen las iglesias, San Felipe Neri para hacer la Constitución de Cádiz del 12 o los jacobinos por los cafés, se sustituyen los salones por el café de Cosío en España o por el de Doña Francisquita, por el Palais Royal o por el café Berlín en Alemania. Se comienza con unos estados generales, con otro nombre, y se llama Parlamento a la Asamblea Legislativa, olvidando, como decía Montesquieu, aquellos parlamentos que eran órganos judiciales y dándoselo a la Asamblea. Y se empieza con el juego de la pelota y con la convención. Es decir, el Parlamento, además, fue más importante porque encarnó el programa político, el sueño de la modernidad de la Ilustración en Europa, que era lo que implicaba la Constitución, con los dos pilares. Una nueva respuesta a las 4 preguntas. ¿Para qué organizar la vida política? Para la libertad individual, pero ¿hasta dónde? Ojo, el poder siempre es enemigo de la libertad y por lo tanto dividamos poderes, reconozcamos derechos, y el quién manda, la soberanía popular, después transformada en nacional, el cómo se manda a través del texto constitucional, la distinción entre poderes constituidos y poderes constituyentes. El Parlamento encarnó, por tanto, la clave de bóveda del régimen liberal en el siglo XIX frente al rey. ¿Por qué? Porque una gran diferencia en la historia constitucional entre América y Europa es que cuando en América, en Estados Unidos o en Latinoamérica, cuando se independizan de la monarquía borbónica, en América se puede llegar o no a implantar realmente el régimen liberal o con un cierto grado, digamos, de eficacia o de incluso de sinceridad o no, pero nunca se alteran sus presupuestos revolucionarios. Mientras que en Europa la característica fue que estos presupuestos revolucionarios se alteraron. Es decir, la minoría constitucionalista, lo que se llamó la burguesía liberal, clásicamente, no en términos marxistas, lo que terminó haciendo fue pactar. ¿Por qué? Porque, como en el puerto de Augusto Monterroso, cuando se despertó, decía que era el cuento más corto en español, ¿no? Cuando despertó el dinosaurio seguía allí, ese era el cuento. Pues cuando Europa se despertó, la burguesía se despertó del sueño de Luis XVIII, después de haberle cortado la cabeza a Luis XVI, a María Antonieta, de su sueño napoleónico, Luis XVIII seguía allí. Es decir, la monarquía como principio de legitimación del Estado no desapareció en la historia constitucional y la burguesía tuvo que pactar con la monarquía como principio de legitimación. Y entonces lo que se produjo en el Estado liberal del XIX en Europa, a diferencia del Estado liberal americano o latinoamericano, fue una verdadera división de legitimidades. Es decir, el monarca se quedaba con el ejecutivo, la administración, la política exterior, el ejército, la defensa, también en gran parte la judicatura, porque no fueron independientes hasta mucho después, y lo que se quedaba en la burguesía revolucionaria, el constitucionalismo, era con el Parlamento. ¿Y con el Parlamento por qué? Porque en el Parlamento se aplicaba el paso de la soberanía popular a la soberanía nacional y después, por tanto, la aplicación del sufragio censitario. Había que hablar por Francia, y Francia era algo más que los franceses vivos, eran los franceses del futuro y los del pasado. Francia era algo abstracto, y por lo tanto,
quien debía de hablar por Francia eran los más preparados, los más interesados, los que más pagaban impuestos, los que más tenían formación, que en ese caso era lo mismo. A través del sufragio censitario se consigue una cierta igualdad de intereses entre quienes eligen y los elegidos. Y a través del sufragio censitario se establece la institución clave del Estado liberal del 19 en Europa, del Estado de Derecho formal, que se llamará luego en Europa, la de la reserva de ley. Solo por ley podrán regularse los derechos. Y la ley es una norma que solo puede hacer el Parlamento por el procedimiento legislativo. Vida, seguridad, pero también otros derechos, la libertad de prensa, por la que se mató la burguesía liberal en 1830, por ejemplo, pero vida, propiedad y seguridad solo podrán regularse por ley, y la ley solo podrá hacerla en el Parlamento. Luego, por lo tanto, todo el sistema constitucional del 19 no es un sistema constitucional, no hay constitución, sino codificación, y todo lo que queda de la vieja aspiración a la libertad se centraliza en el Parlamento, porque es el Parlamento y la ley quien garantiza los derechos frente al Ejecutivo en manos del rey. Por eso no tiene sentido el control de constitucionalidad, y lo que hay es un control administrativo del gobierno, hay jurisdicción contenciosa administrativa. Por eso tiene sentido el positivismo jurídico, porque el sometimiento estricto del juez a la ley era la garantía de los derechos frente a un juez dependiente del gobierno y por tanto de la monarquía. Independientemente de ello, lo que sí se va produciendo es un fenómeno de parlamentarización de la monarquía. Es decir, a medida que avance el siglo, el gobierno, que dependía del rey, que era el gobierno del rey, va dependiendo del monarca y del parlamento. Y poco a poco ese gobierno va cada vez dependiendo no solo de la doble confianza, sino al final más de la confianza del parlamento que de la del monarca. Esta época del siglo XIX en que se va avanzando en la parlamentarización, en que es la época dorada del Parlamento, es la época del café, Fornos y del suizo, de la Fontana de Oro, de la novela de Galdós, es la época en que parece ser posible distinguir el Estado, que queda en manos, digamos, del monarca, y la sociedad, que se expresa a través del Parlamento, a través de la opinión pública. Lo que pasa es que lo que se pierde es el concepto de Constitución y el impulso democrático revolucionario. Es decir, la Constitución no podía ser norma jurídica suprema porque no venía de ninguna soberanía popular. No se podía convertir el principio político de la soberanía popular en principio jurídico de supremacía de la Constitución porque el rey no estaba dentro de la Constitución, no era un órgano constituido, era un órgano fuera de la Constitución, era un órgano al margen de la Constitución. Otra cosa es que se parlamentarice la vida social y se parlamentarice la burguesía. Es la época en que los españoles hablan de luz y taquígrafos, de diputados en cortes, es la época del speaker, es la época de Donoso, de Castelar, de Alcalá Galiano en España, pero también de Guizot, de Clemenceau, al principio y al final del siglo, de Cavour, de Giolitti, de Israel, de Gladstone. Es la gran época del parlamentarismo inglés, la época de las repúblicas francesas, la época de la parlamentarización española, aunque falseada y tardía, la italiana. El Parlamento, por tanto, era el sitio del hablar social, de la retórica parlamentaria. La prensa entra en Westminster en 1803. Tras la Primera Guerra Mundial, sin embargo, se produce una crisis de este mundo, del mundo de ayer, que decía Zweig, ¿no? La Primera Guerra Mundial significa la caída, la desaparición del dinosaurio. El principio monárquico desaparece como principio de legitimación alternativo al principio de la soberanía popular y, por lo tanto, ahora, digamos, se pueden establecer sistemas constitucionales. Pero a la vez, la caída de este Estado liberal, digamos, de esta fórmula que encontró el constitucionalismo europeo para, perdiendo la Constitución, conseguir la garantía de los derechos a través de la ley, es la crisis del Parlamento. Es la época de la crisis del Estado liberal porque hay un cambio de paradigma cultural, hay un momento a finales del siglo XIX y tras la revolución industrial, hay un momento de crisis del positivismo jurídico y del racionalismo, es la época del irracionalismo y del antipositivismo en filosofía, en el pensamiento político y social, es la época de la crítica a la ilustración, es la época de la crítica al individualismo desde la sociología, desde el derecho, desde la psicología. Es la época del cambio en el papel del Estado, es decir, el Estado liberal como Estado gendarme famoso empieza a ser insuficiente para coordinar un mundo donde se han producido enormes transformaciones socioeconómicas y es un cambio en el derecho constitucional. ¿Y por qué es la crisis del Parlamento? Pues porque, en primer lugar, es la crisis de la ley.
porque la ley era la norma que protegía los derechos, porque era la norma que hacía un parlamento donde electores y elegidos tenían los mismos intereses. En el momento en que en Europa se produce una cosa que no se va a producir en Estados Unidos o en Latinoamérica en estos términos, la revolución industrial, el que en pequeñas zonas en muy poco tiempo se produzca una enorme transformación del modo de producción que hace que una gran parte de la población viva en condiciones muy difíciles por ese cambio y que aparezcan una cierta conciencia social, una conciencia de clase obrera, el movimiento obrero va a determinar, por una parte, partidos que son revolucionarios, que quieren romperlo todo, y por otro, partidos que se integran en el Estado, que van así todo a participar en unas elecciones que van ampliando el sufragio por el impulso de estos partidos y de la burguesía progresista. Y esto es lo que va a dar lugar a que en el Parlamento aparezcan dos bloques, un bloque obrero en Europa y un bloque burgués. Y el bloque obrero y el bloque burgués hacen que la ley ya no sea garantía de los derechos, porque van a ser dos cosmovisiones distintas, opuestas, y la ley se hace por mayoría. Si ganan unos, acaban con mi derecho de propiedad, de herencia, con mi derecho de libertad de empresa; si ganan otros, acaban con mi derecho de huelga o mi derecho de sindicación. Y es, por tanto, también en sociedades profundamente divididas, tras la Primera Guerra Mundial se ha producido ya la Revolución Soviética, la crisis del Parlamento como el órgano de unidad del Estado, como el órgano de legitimación de la acción unitaria del Estado. Es en este marco, en el marco de una izquierda que tiene clara tentación revolucionaria soviética y de una derecha que reacciona a la contra y que empieza a tener la tentación totalitaria, la tentación fascista, la tentación después de los nazis, donde se produce el debate del parlamentarismo, los debates de Weimar, donde va a surgir por primera vez una constitución en términos modernos, un derecho constitucional en términos modernos y también un debate sobre el Parlamento en términos modernos. Es como si cambiáramos, si me permiten, el café de la Plaza Royal francés o el londinense por el café de la Ringenstraße. Es la época del debate en alemán, si quieren, aunque en otros países también, sobre las funciones del Parlamento. Y curiosamente, por esta reacción que les decía, es la época de la literatura antiparlamentaria en gran parte, de crítica al Parlamento. En Italia, Orlando, Mosca, Santi Romano, todos del sur, todos de Palermo, curiosamente contra la unidad. En España, García Posada, pero en Alemania o en Austria tienen a Max Weber para empezar, pero luego a Trippel, a Schmenn, a Keller, a Kelsen y Smith. A Preuss es la época en que Smith habla, eleva, digamos, desde la trampa, si quieren ustedes, una imagen absolutamente idílica del Parlamento liberal para después decir que eso nunca funcionó y que el Parlamento no va a funcionar nunca. En el fondo, la crisis del Parlamento del periodo entre guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es la crisis del Parlamento como decisión política, como voluntad unitaria, como compromiso plural. Es la época, estamos del antiparlamentarismo, del parlamentarismo que empieza a pensar que tiene que racionalizarse. Es decir, cristaliza una imagen idílica en gran parte falsa, y entonces siempre parece que carecemos de un parlamento. Somos rehenes, si quieren, en Europa en esta época de una especie de parlamento de ayer al que anhelamos sin haberlo tenido nunca. El final, lo saben ustedes, es conocido. La República de Weimar se hunde por múltiples motivos. El régimen austriaco desaparece con el golpe de Dollfuss. La Constitución española republicana desaparece con la guerra civil y la dictadura franquista. Al final se pasa del café vienés, si me permiten un poco el juego, a la cervecería bávara, a la Hofbrauhaus, al nazismo, al totalitarismo. Aquí se produce un corte brutal. La gran diferencia entre ustedes y nosotros probablemente sea la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial para Europa supone una cesura enorme porque supone básicamente Auschwitz. Y Auschwitz significa y la Guerra Fría y la división de Europa. Y por lo tanto la destrucción también de las bases económicas del viejo mundo europeo. Y por lo tanto, a partir de entonces, la Constitución va a ser igual a derechos fundamentales, igual a un pacto para construir un nuevo Estado basado en una nueva distribución, en lo que se llamará el Estado del Bienestar, el Estado Social, que se introduce en la Constitución. Por lo tanto, tras la Segunda Guerra Mundial, hay ahora otro Parlamento, un Parlamento que tiene mucho más que ver con esta Constitución igual a derechos fundamentales, Constitución igual a pacto del Estado Social, y que además va a tener mucho que ver con otro elemento, el estado de partidos. La nueva construcción de la democracia en Europa se va a basar básicamente en los partidos políticos. Partidos estructurados, partidos públicos, partidos con financiación pública, digamos, partidos que son casi órganos del Estado en cuanto estabilizan el sistema a base de una menor intensidad participativa, si quieren. Por lo tanto, aparece lo que llamaremos
el Parlamento racionalizado en su versión ahora actual tras la Segunda Guerra Mundial. La combinación es una redimensión, hace que tome nueva dimensión el Parlamento, pero mantiene cierta centralidad, porque el Parlamento es el único órgano de los sistemas parlamentarios elegidos por el pueblo. En todo caso, el Estado constitucional es una redimensionalidad del Parlamento, se redimensiona porque el Estado constitucional supone ahora un destronamiento de la ley. Están los derechos fundamentales por encima, está la garantía del Tribunal Constitucional. El Estado social significa también que digamos, una pérdida de la centralidad de la ley, que es la decisión parlamentaria por excelencia, porque se sustituye por las medidas administrativas, el gobierno, la administración, el nuevo corporativismo. Y el Estado de partidos va a suponer otra cosa muy importante para el Parlamento, que se rompe la relación de representación, que se divide la relación entre el representante y el partido, el diputado y el partido por una parte, y la representación entre el partido y el votante por la otra. Esto da lugar a una democracia estable, donde los partidos dominan la vida del Estado y donde dominan evidentemente el Parlamento. El Parlamento pasa a ser un simple escenario de los partidos, donde por una parte está el gobierno con su mayoría parlamentaria y por otro la minoría. Y el eje del Parlamento va a ser el grupo parlamentario, no el Parlamento individual, que es la minoría que desaparece, si quieren ustedes. El Parlamento va a ser simplemente el escenario de ratificación de las decisiones. Pasamos, si quieren ustedes, del café a la cafetería de los años 60, una cosa bastante más de plástico, si quieren ustedes, o menos importante, cuando no a la taberna del cojo de los partidos políticos en muchos países. En España, que llegamos tarde a este modelo de posguerra constitucional por la dictadura franquista, digamos, saben ustedes, con nuestra Constitución del 78, exageramos incluso este método, es decir, este modelo. En España es uno de los países donde el Estado de partidos pesa más, donde las élites son más importantes y donde el Parlamento ha tenido tradicionalmente menos peso. La clave de bóveda de nuestro sistema va a estar en un sistema electoral, en un sistema de partidos, en un sistema parlamentario, junto con un sistema de financiación pública de los mismos, que crea un ecosistema político, si quieren, donde todo está centralizado y jerarquizado. Es decir, hay una preeminencia del presidente del gobierno sobre el gobierno, había una preeminencia del gobierno sobre el Parlamento y una preeminencia del Congreso sobre el Senado. Hasta hace muy poco tiempo, 2 años, no hemos tenido gobiernos de coalición. Hasta hace muy poco tiempo había un gobierno, el líder, el presidente del gobierno, era a la vez presidente del partido mayoritario, de la mayoría parlamentaria, que era a vez presidente del partido que había ganado las elecciones. Es, digamos, un diseño típico de la Europa de posguerra de Jun, al que se le añaden nuestros miedos históricos, los miedos de nuestra guerra civil propia, digamos. Los fantasmas de que, ojo con la debilidad de los partidos, había que fortalecerlos, ojo con sociedades fraccionadas, había que estabilizar sistemas y no tener gobiernos débiles. Todo esto se acentúa y se lleva al paroxismo, si quieren, muchas veces en los modelos de nuestras comunidades autónomas. Por lo tanto, curiosamente, aunque tengamos en España un sistema parlamentario, lo que hemos tenido siempre es una fuerte presidencialización de la forma de gobierno que primaba la estabilidad. Algo también común en cierta manera en Europa, lo que se denomina el régimen de canciller, en Alemania, por ejemplo, donde, en fin, esto permitió mucha estabilidad a costa de un cierto pluralismo, de una cierta participación y permitió el desarrollo constitucional, el desarrollo autonómico en España, la construcción de lo que es nuestro modelo democrático. Bien, hoy probablemente yo creo que asistimos a otra crisis del Parlamento, a otro cambio de paradigma, donde se vuelve a hablar de crisis de Parlamento, sí, pero hoy es una crisis más, digamos, etimológica. Koselleck decía, cuando estudia la voz para crisis, se da cuenta de que en principio crisis significaba una alternativa entre vida y muerte, rigurosa. Era un término médico. La crisis era la crisis en que un paciente entraba en crisis, todavía se utiliza, y se sabía si tiraba para adelante o no. Digamos, era una lucha entre una cosa y otra. Es curioso que la primera vez que se utiliza la palabra crisis en política, en el siglo XVII, sea referido al Parlamento. En un periódico, Rodner habla de en la relación entre el absolutismo y el Parlamento, dice, esta es la crisis del Parlamento, así es como sabremos si los parlamentos viven o mueren. Esta es la primera vez que Koselleck constata que se utiliza la palabra crisis aplicada a la vida política, al lenguaje político y no a la medicina. Lo que pasa es que yo creo que hoy asistimos más que a una crisis del Parlamento, más bien a una crisis que no es exactamente suya.
y que no es exactamente solo un fenómeno de degeneración, deterioro del Parlamento. Es probablemente la crisis del modelo clásico de posguerra que les he intentado diseñar en este modelo. Es una crisis, por una parte, es una crisis de paradigma, la crisis del modelo ilustrado otra vez, la crisis de lo que se llama la posmodernidad. Es una crisis del Estado, donde hay una crisis de la legalidad por el fenómeno de la corrupción, que es evidente, una crisis del Estado nacional, y las constituciones eran del Estado nacional por la integración en Europa y la globalización, una crisis del Estado social por los mismos factores y, ante todo, una crisis del Estado de partidos. Es decir, el modelo de los partidos como integración política y social está fallando. Hay una crisis de representación que es una crisis de representatividad. Una crisis de legitimidad, además, muy acentuada por la corrupción, no se les olvide. La corrupción en toda Europa que viene de la financiación ilegal de los partidos, una élite partidista que consolida su dominio con una financiación ilegal de los partidos, pero claro, donde es negro, es ilegal, también hay una parte para ellos, para de lucro personal. Hay una especie de criminalidad de los gobernantes, a los que se va a unir una especie de gobierno de la mentira en toda Europa, que ha hecho que entren todos los sistemas políticos europeos en crisis. Ayer mismo condenaron al presidente de la República Francesa, Sarkozy, pero antes estaba condenado Chirac. Tenemos escándalos en Italia de todos los niveles y en España también, y no tengo que ponerle muchos ejemplos. Es decir, la corrupción se configura como una doble moral en la que impregna la cultura política. Es una, digamos que junto con la corrupción de los políticos, es como si hubiera una especie de corrupción de la política, porque se produce un fenómeno de desafección. Hay una cultura de la sospecha, de desconfianza hacia lo político. Los políticos se entienden como alguien totalmente ajeno, exento de cualquier responsabilidad jurídica. Decía Subirats, la política ha pasado de ser vista como parte de la solución a ser parte del problema, y yo creo que esto es real. Esta crisis de confianza en la política, en los gobernantes, es también una crisis de confianza en los partidos que estructuraban los grupos parlamentarios del Parlamento. Les recomiendo un libro que probablemente conozcan, el de Peter Mayer, Gobernar el vacío, un gran politólogo inglés que falleció hace unos años, que comienza así. Ha pasado ya la época de la democracia de partidos, a pesar de que los partidos subsisten como tales, se han desconectado tanto de una sociedad más amplia y emprenden un tipo de competición tan carente de sentido que no parecen capaces ya de sostener la democracia en su forma presente. Para Meir, los ciudadanos se retiran a la vida privada y los partidos se retiran a gobernar. Es decir, frente al partido Cachol, que no tenía ideología y iba cogiendo todo, él habla del partido Cártel, con Katz. Dice, hay una nueva forma de gobierno donde los ciudadanos se quedan en casa y los partidos se quedan en el Estado. Un Estado al que colonizan y sin embargo del cual son todavía más dependientes. Y entre una parte y otra, entre los ciudadanos y el Estado, lo que queda es el vacío. Es decir, como decía otro autor español, cuando gracias a las tecnologías el ciudadano puede estar más presente, curiosamente es cuando más se complica la dificultad de intervenir en política. Hay, por tanto, una crisis de intermediación. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta, que cuando se habla de crisis, yo algunas veces he mencionado lo de Woody Allen, que decía, hay que relativizar, decía, Dios mío, el Dios no existe, el hombre no existe, y yo hoy tampoco me encuentro muy bien. Bueno, pues lo mismo, es decir, tampoco hay que exagerar las crisis. Decía Inererity, que es un filósofo de político español, que lo peor de la crisis es que ponen todo perdido de lugares comunes. Es decir, también muchas veces hablamos de la crisis y muchas veces lo que no hacemos es un diagnóstico. Una cosa es que estemos ante una degeneración de los poderes políticos, otra de que los poderes privados, los poderes de la vida social sean más fuertes que los políticos. Hay que aceptar ante todo en el diagnóstico, yo creo, ¿no? Y también tener mucho cuidado, porque en países como en España corremos el riesgo, y en Europa, por atacar los viejos fantasmas, ojo con los partidos omnipotentes ahora, ojo con las sociedades muy participativas, etcétera, terminar cayendo en manos de los poderes privados, si quieren ustedes. ¿Cuál es la desgracia ahora o el diagnóstico del Estado en España, de la situación en España, y yo creo que en parte de Europa, por lo menos el mío personal? Bueno, seguimos teniendo un Estado de partidos muy fuerte, seguimos teniendo un Estado de partidos muy fuerte, y en cambio tenemos unos partidos políticos muy débiles. Todo sigue funcionando igual, pero los partidos políticos, ya que eran los sujetos, ya no representan a nadie. En este contexto, la institución parlamentaria pues, se ha vuelto muy invisible, como les decía, y hay dos peligros: caer en la tentación retórica, en empezar a hablar del Parlamento, que es democracia, representación, etcétera, o caer en la tentación institucionalista, es decir,
hablar de una especie de buenismo constitucional donde todo consiste en revitalizar el Parlamento, reducir todo a lo institucional, a la ingeniería constitucional, o hacer una especie de reducción que en el fondo se dice que es de Habermas, pero es smithiana, y reducir el Parlamento a diálogo y por lo tanto reducir la acción política a diálogo y ya. No es exactamente esto. En fin, todo lo anterior diría que serviría para explicar por qué en el siglo XIX todo el mundo habla del Parlamento, en el XIX, en la primera tercio del siglo XX todo el mundo habla mal del Parlamento, y en la segunda mitad del siglo XX todo el mundo habla bien, pero poco del Parlamento, y hoy en día, siglo XXI, casi nadie habla del Parlamento, salvo que no quiera hablar de otra cosa o no sea europeo en este sentido. En todo caso, yo creo que el peligro hoy en día para Europa, pero también para los sistemas presidencialistas, es la combinación entre una crisis de representatividad política y una crisis de la facultad de control del Parlamento sobre el Ejecutivo, porque todo ello debilita clarísimamente la legitimidad democrática del sistema. Para ir terminando, que creo que me he extendido un poquillo, les voy a decir, el Parlamento son 6 cosas, yo creo. Representación, política, pluralismo, palabra ley, control y política. 3 cosas sobre un minuto sobre cada una de ellas. Y yo, porque creo que el futuro del Parlamento, en ese sentido se puede hablar de futuro del Parlamento, está en encontrar un equilibrio entre ellos. El primero, el Parlamento, no se nos puede olvidar, es representación política. Decía Rubio Llorente que sin Parlamento es posible tener Estado de Derecho, Estado social, pero democracia de ninguna manera. Y que él es lo mismo, es imposible tener democracia sin las funciones que cumple el Parlamento. Porque no se les olvide que la representación política, y ahí estaba muy bien el libro de Pitkin, emerge, dice Pitkin, como un concierto público institucionalizado que involucra a muchas personas y grupos y que opera al modo de los grandes conciertos. Lo que constituye la representación no es la acción aislada de algún participante, sino la estructura global, el funcionamiento del sistema. Lo que hay hoy de retirada de la representación política es una pérdida de representatividad. Es decir, lo que tenemos que intentar buscar es cómo ejercer la representación en un entorno que se ha modificado sustancialmente, que tiene una gran complejidad. Y ahí las claves pueden ser las reformas electorales, parlamentarias, pero en el fondo la dificultad de llenar de contenido la relación representativa, que es difícil en un momento en que lo personal no se produce y las ideologías se han caído. Es decir, en último término, el Parlamento tiene una carga simbólica más que lo elegido. Es un escenario más que un sujeto en el sistema parlamentario. Y lo que está en crisis es lo que sustituyó al Parlamento, los partidos, y por lo tanto es más difícil de combinar la representación política, que tendrá que renovarse a través de una pluralidad de procedimientos, de más transparencia, de más control de la idea de que el Parlamento es un foro. Pero no se nos puede olvidar que el Parlamento es también articulación del pluralismo y escenificación del pluralismo. Esta es la clave, lo que aprendimos de Weimar, que el debate sobre el Parlamento es un debate sobre la unidad social y política. Decía Kelsen que la posibilidad última de la democracia es la articulación del pluralismo político, y ahí la clave está en el Parlamento frente al presidente o al gobierno. Decía Heller en la misma época, la base del Parlamento no es la creencia en la discusión pública en sí misma, sino la fe en la existencia de un territorio común para la discusión y con ella en la posibilidad de un fair play para con el rival en la política con el que se quiera alcanzar un acuerdo en circunstancias que excluyen la fuerza bruta. Decía Arendt, el Parlamento no es solo una forma de organizar políticamente el pluralismo, sino que es también, ante todo, una declaración de fe en el propio pluralismo. Y hoy día el Parlamento no es, por tanto, mayoría, ni la democracia es mayoría. El futuro de la democracia está en saber articular esa relación dialéctica entre derechos y democracia. Esa dialéctica que es la que tiene como escenario institucional el Parlamento. El Parlamento es palabra también, y es acción política a través de la palabra, es government by discussion. No solo es el escenario de la institución, sino el escenario político del discurso. Decía Smith, con mala intención como siempre, pero a veces hacía las cosas, decía cosas verdaderas, dice que el Parlamento era hacer cosas con palabras, y dice, tras la caída del diálogo viene la dictadura. El lenguaje no significa igual para un parlamentario que para un profesor o un futbolista. Claro, porque hay una retórica como táctica, hay una retórica como la esencia del Parlamento, como campo de batalla. Igual que hay campos de plumas, hay también campos de palabras, batallas de palabras. Decía otro autor, dice, cuando el lenguaje pierde su poder para explicar e implicar, se pone en peligro el vínculo más general entre el pueblo y los políticos.
Y ustedes saben que desde Platón a Orwell, a Kempler, que escribió mucho sobre el lenguaje de los nazis, cuando saben todos lo que pasa cuando, como decía Tucídides, el significado de las palabras se viene abajo. Eso es cuando acaba la democracia. Y el Parlamento no solo es democracia por discusión, voy terminando, sino el Parlamento es también gobierno de la opinión, gobierno por el discurso. Si se fijan, Storovisky hablaba muy bien de lo que significaba leer o no leer los discursos parlamentarios en el Parlamento. ¿Por qué en Francia se permite la lectura de los discursos parlamentarios? Bueno, porque decía Storovisky, porque en Francia se sigue creyendo en la ilustración, en el discurso escrito, en sustituir la elocuencia por el razonamiento. Mientras que Constance decía, bueno, quien lee ya no discute, amplifica. Y Carnel decía, el recitador tiene la elocuencia de la víspera frente al orador, que siempre son el hombre de hoy, digamos, ¿no? Hoy el diálogo es difícil porque suelen ser dos trenes que chocan, digamos. La clave está en que la discusión sirve para el control y para la justificación ante la opinión pública. La clave es que dejemos de pensar en batallones, como se hace. La clave es que tenemos un problema porque caídas, en cierta manera, ciertas ideologías, vamos hacia una democracia de audiencia, hacia una democracia oracular. Es decir, antes el privilegio, el visir, se caracterizaba porque el poder veía, pero no se le veía. De ahí el panóptico. Mientras que hoy en día, curiosamente, es lo contrario. No gobierna quien ve, sino que gobierna quien es visto. El poder necesita ser visto por los ciudadanos. El elector ha sustituido la decisión por el juicio tras la observación, por el like. Hay un sumatorio de yoes. Se sustituye la voz, la discusión, el oído, que es típicamente parlamentario, por el ojo, por el espejo, por la visión, que es típicamente televisivo. Y así es muy difícil que encaje el Parlamento en una democracia visual. No es la voz del pueblo, etcétera, sino la lógica de la seducción del Big Data, de una sociedad de singularidades, un público que cada día tiene una atención más dispersa, una confianza dañada, que continúa las expectativas, es decir, que contempla la acción política siempre desde fuera. La relación hoy del votante es la relación de un espectador, de un actor. No es un animal político, es un animal que en todo caso de vez en cuando ve el ton político. ¿Y qué pasa? Que los tiempos se han acelerado, que los tiempos de la decepción, por tanto, son más cortos y que ahora las categorías no estamos en la modernidad líquida, sino probablemente en una burbuja. La categoría política actual es la moda, sin más, donde además prima la experiencia porque, hombre, no se valora mucho lo que es la experiencia política, un negocio que se ve como sucio, digamos. La red, al fin y al cabo, no crea conversaciones como el Parlamento. La red sigue siendo descentralizada, efectivamente, desjerarquizada, pero desigual, y no ha cumplido sus promesas de democratización. La democracia en red no es la teledemocracia de la que hablábamos, y la democracia se parece más al populismo, se parece más a la democracia plebiscitaria. En la democracia de la complejidad, la política no consiste en hacer visible, sino en hacer legible los problemas, y eso es distinto. Por último, termino, porque ya es tarde, el Parlamento es el control ante todo de la minoría sobre la mayoría. Decía Muñoz Torrero, que fue un estudiante de Salamanca, un sacerdote, que hizo la Constitución del 12, el derecho a traer a examen los accesos de las acciones del gobierno es un derecho imprescindible que ninguna nación puede ceder sin dejar de ser nación. A veces, en cambio, se tiene la impresión de que, en fin, las vías para controlar el poder no se han hecho. Y aquí es distinto la relación entre un sistema parlamentario y un sistema presidencial. Luego hablamos, si quieren, de eso. Solo subrayar que en los sistemas parlamentarios el control se ejerce por la minoría, lo hace la minoría, mientras que en los sistemas presidenciales lo hace la institución, es un reflejo de la división de poderes. Y que reforzar el control significa en Europa reforzar a la minoría, mientras que probablemente en Latinoamérica significa reforzar al Parlamento. Y que cuando se habla en Europa de reforzar el control, se habla de reforzar las funciones, se habla del funcionamiento del Parlamento. Y en Latinoamérica, cuando se habla de reforzar el control, se habla mucho de la función del Parlamento, de la posición del sujeto político. En Europa el Parlamento es escenario, en América el Parlamento es protagonista o debe de ser protagonista. En Europa el Parlamento ha desaparecido como entidad, digamos, sustantiva, en el sentido de que es un órgano que legitima y escenifica, y en Latinoamérica no, y dependerá de si el presidente o el ejecutivo logra el control del Parlamento, si hay una lucha, el sueño de Madison, o si hay una sustitución, un conflicto irremediable, la pesadilla del IN si quieren, o si simplemente se intenta por uno de los poderes sustituir al otro, acaparando una legitimidad que deja en ese momento de ser democrática y que luego hablaremos.
Pero en todo caso, y ahora sí termino, por último, el Parlamento es ley, es decir, es política y derecho. Y hay una crisis de la política, que está en otros escenarios, y del derecho, porque la ley ahora no tiene mucho que ver, hay otros ordenamientos, la Constitución, la Unión Europea, etcétera. Yo creo que deberíamos de repensar la relación entre política y derecho, revivir la dignidad de la legislación, de la ley, mejorar las formas de decidir y los contenidos a decidir. El siglo XIX fue el de la ley frente al monarca y el XX el de la Constitución frente a la ley. En el siglo XXI, sin abandonar la ley, tenemos que volver a pensarnos lo que son las políticas frente a los poderes feroces, si quieren. Entender la política como un aprendizaje, digamos, distinto de la decepción, como el desocultamiento. El secreto es la esencia misma del poder, decía Canetti. Y ya vale de que, como decía una canción y un poeta, me gusta cuando votas porque estás como ausente, triste y alejado como si hubieras muerto. Con eso tenemos que romper. Araíza hablaba, un viejo político español, de que en un café de Bilbao había el Café León de Or, había un letrero que decía: aquí en este rincón Pedro Esquillar hablaba todos los días de España. Esto hoy es difícil porque ya la democracia nos enseña que no debemos de consumirla con los consumidores o con los usuarios en Internet. La reflexión política no tiene nada que ver con la agregación coherente de preferencias, con un dispositivo técnico, etc. La deliberación es construcción de objetivos compartidos. O lo que es lo mismo, y termino con esto, hay que tener mucho cuidado en convertir el Parlamento en un cibercafé. ¿Y por qué es importante hablar del Parlamento? Pues probablemente porque, y es por lo que habla hoy, y si quieren seguimos hablando en un sistema parlamentario, porque miren ustedes, el último libro que yo leí de parlamentario importante en el 19, de Kari Palonen, se lo recomiendo, se llama Pensar parlamentariamente. Y dice siempre, el pensar parlamentariamente es pensar el marco político en términos de alternancia. Esto ha sido siempre lo que ha sido un régimen en libertad. El régimen pensado en términos de alternancia, el régimen pensado en términos de parlamentarización. Muchas gracias. Siento haber tardado, haberme extendido. Muchísimas gracias, profesor Martín de la Vega. Y continuamos con la ponencia del profesor Casal. Las preguntas al profesor Martín de la Vega las presentaremos al final de la presentación del profesor Casal. Profesor Casal. Bueno, pues realmente expresar nuestro agradecimiento por esta brillante conferencia del profesor y amigo Augusto Martín de la Vega. Es un reflejo de lo que estamos haciendo, de lo que queremos seguir haciendo desde nuestros posgrados en Derecho Constitucional. Y creo que han sido tan interesantes sus reflexiones y las que se han planteado en el chat, que luego vamos a considerar, que esto nos invita realmente a darle continuidad a esta iniciativa, ¿no? Y ya conversando pues aquí los profesores que nos encontramos en la sala del Consejo Universitario, nos animamos a planificar junto con la Universidad de Salamanca un ciclo periódico de charlas sobre temas actuales de derecho constitucional, y tal vez la figura de Miguel de Unamuno pueda ser ese epónimo, esa referencia para esta cátedra internacional, por ahora virtual, pero que esperamos tenga también pronto actividades presenciales sobre derecho constitucional. Y considerando pues que también tenemos en el público personas muy interesadas en la conferencia y al mismo tiempo en la información sobre la maestría, vamos a dejar para el final las preguntas sobre la ponencia y sobre la maestría. Y esta la información es muy breve, ¿no? Lo que queremos compartir con ustedes es que nuestra maestría en Derecho Constitucional tiene ya más de 15 años desde que la inauguramos en Venezuela. Antes habíamos iniciado, hace como unos 18 años aproximadamente, nuestro programa de estudios avanzados en Derecho Constitucional, que ya es un título de posgrado, de acuerdo a la normativa venezolana. Fue el primer programa de estudios avanzados, el primer título de posgrado en Derecho Constitucional. Luego, cumplidos los trámites ante el Consejo Universitario, pasó a ser maestría. Y desde el comienzo ya tenía un perfil internacional, porque procuramos que profesores que venían a Venezuela, invitados también por la Universidad Católica Andrés Bello o por instituciones aliadas, pudieran dictar clases en la maestría, haciendo una concentración de las materias, ¿no? Materias en bloque, donde la mitad aproximadamente de la carga horaria era cumplida por un profesor internacional, como fue inaugurando esta modalidad de clases el profesor Humberto Nogueira Alcalá de Chile, como lo sería también el profesor Karl-Peter Sommermann de la Universidad Alemana de Ciencias de la Administración,
como lo sería años después el propio profesor Augusto Martín de la Vega, el profesor Francisco Eguiguren, peruano, entre otros. Y esto generaba una dinámica muy interesante junto con el profesor venezolano y en debate con los alumnos. Pero ahora queremos dar un paso más en esa misma dirección de la internacionalización y por esto, no sé si estamos proyectando las láminas. Les pediría por favor para proyectar las láminas y queremos pasar entonces, queremos asumir este desafío de la internacionalización con mayor intensidad. Esto ha implicado que dentro del plan de estudios se han reforzado elementos, contenidos programáticos ligados a la teoría general del derecho constitucional y de la Constitución, así como a la teoría de la democracia. Fíjense que cuando comenzamos a ofrecer hace unos 15 años la maestría en Derecho Constitucional, fue visto como una gran novedad que la maestría incluía esta materia, teoría de la democracia, que se pensaba que era un tema más para los politólogos. Claro, la propia situación de país llevaba a reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de discutir sobre las teorías de la democracia, sobre los principios esenciales de la democracia, esa democracia que queríamos defender, que queremos construir. Y sin duda, en relación con temas como los que planteaba el profesor Augusto Martín de la Vega, pues hay una serie de énfasis ligados al contexto, ¿no? El contexto latinoamericano de legitimaciones carismáticas que están detrás de normas constitucionales, legitimaciones carismáticas que a veces quieren colocarse también fuera de la Constitución y que la Constitución es simplemente un revestimiento de un proceso político que tiene su propia vía. Frente a eso, el Parlamento es esencial en todas las funciones que ya se han mencionado y hago énfasis en una de ellas que la destacaba el profesor. El pluralismo, espacio de pluralismo democrático, es insustituible en esta función del Parlamento y nuestros congresos también, en unos y otros sistemas. Y esa materia ha evolucionado y se ha enriquecido mucho y estas asignaturas, junto con los otros temas más procesales, los temas referidos al derecho procesal constitucional y al mismo tiempo los temas referidos a los sistemas políticos, a los sistemas de gobierno, a las formas de Estado, son temas que se van a impartir con un enfoque más latinoamericano, una perspectiva más latinoamericana, con el apoyo de los profesores de las universidades aliadas, afianzando el enfoque multinivel, del constitucionalismo multinivel y del Estado constitucional y convencional, procurando fomentar competencias para trabajar con categorías transnacionales y convencionales y con apertura al marco político institucional de las instituciones constitucionales. Es decir, que nos parece clave introducir esa perspectiva con más intensidad del constitucionalismo multinivel, de lo que también se ha llamado un derecho constitucional transnacional, porque efectivamente el derecho constitucional ha evolucionado en la última década en esa dirección de categorías transnacionales y el estudio de los derechos fundamentales, de la Constitución, del poder constituyente, de las funciones de los distintos poderes públicos, de la separación de poderes y sus tensiones. Todo esto se inserta en una serie de debates que trascienden las fronteras nacionales y hay todo un discurso transnacional y un debate transnacional sobre estos temas que estamos reflejando en nuestros programas. En cuanto al diseño académico, pues se promueven contenidos desarrollados con la participación de profesores internacionales, como uno de nuestros profesores predilectos, el profesor Augusto Martín de la Vega, con un enfoque de flexibilización, de manera que tal vez algún estudiante, algún cursante no quiere tomar todas las materias que se ofrecen en un semestre, sino algunas de ellas. Esto permite ir acumulando las unidades crédito hasta llegar a la culminación de las unidades crédito requeridas, bien sea para el programa de estudios avanzados o para la maestría, con un enfoque teórico práctico, porque es muy importante pues las herramientas también jurídicas para llevar a los estrados judiciales, especialmente allí donde hay independencia judicial, o también a los estrados internacionales, las categorías de los derechos humanos, de los derechos fundamentales en esos cauces procesales, y con mucho énfasis en el análisis de la jurisprudencia, lo cual se refleja también en la investigación que debe traducirse luego en una tesis, un trabajo final, no doctoral, pero sí una tesina, un trabajo de investigación del nivel de maestría. Y todo ello en convenio con universidades aliadas. Ya pues nos conversábamos con el profesor Augusto Martín de la Vega, también la Universidad del Salvador en Argentina y otras universidades pues están en el marco de esta alianza.
Y por eso, pues, les animaría a seguirnos acompañando en estas conferencias que regularmente organizaremos, pero también incorporarse a nuestros programas quienes tengan interés en ello. Y la profesora Ninosca Rodríguez Laverde va a dar los detalles sobre este aspecto antes de que también sobre este tema ustedes puedan plantear sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Casal. Muy brevemente, para pasar al ciclo de preguntas, que están muy interesantes, 4 puntos fundamentales. 2 de naturaleza académica y 2 de naturaleza administrativa. Uno referido al perfil de ingreso para el aspirante a la maestría. Profesional en el área del derecho, sociología, ciencias políticas o cualquier otra carrera afín que así lo considere el Consejo de Posgrado de la Facultad de Derecho. Es decir, es una maestría de naturaleza abierta para los profesionales de las ciencias sociales. Tenemos una oferta de 3 tipos de programas. Primeramente tenemos la maestría en Derecho Constitucional, que la pueden cursar en un aproximado de año y medio, es decir, 3 semestres, o 2 semestres con un semestre intensivo. La maestría tiene 24 unidades de crédito, integrada por 9 materias. Cada una de las materias las tienen distribuidas en la pantalla en los 3 semestres en los que se organiza el plan de estudio, con la posibilidad de que uno de esos semestres lo vean en un régimen intensivo y la escolaridad la puedan realizar en el término de hasta 1 año o 2 semestres. Tienen también el programa de estudios avanzados en Derecho Constitucional. A diferencia de la maestría, que conduce a un título otorgado por el Ministerio de Educación, el programa de estudios avanzados le otorga un certificado que le da la universidad, pero las materias del programa de estudios avanzados son materias comunes de la maestría, es decir, ustedes acumulan las materias del programa de estudios avanzados, obtienen el certificado en un programa de estudios avanzados en Derecho Constitucional y solamente le quedaría por cursar 3 de las materias del plan de estudio de la maestría. Y tienen una tercera opción, que son lo que se denominan las salidas intermedias. Las salidas intermedias son muy atractivas porque el estudiante, si no quiere comprometerse con un estudio de maestría, que lo invitamos a que lo hagan, pero si no quiere comprometerse por esta vulnerabilidad del tiempo actual, pueden iniciar un programa de ampliación. El programa de ampliación son 3 materias, 1 semestre. Un segundo programa de ampliación, inmediatamente ingresan a la maestría y tienen las 24 unidades de crédito de la maestría. Toda esta explicación sobre cómo ustedes programan libremente sus estudios de la maestría o del programa de estudios avanzados o del programa de ampliación, o incluso algo que ha sido muy exitoso, que son los cursos de ampliación. El profesional desea cursar una sola materia. Entonces, la universidad le ofrece la posibilidad de, a través de un curso de ampliación, optar por una materia. Fuente de interpretación del derecho constitucional, sistema de gobierno, derecho procesal constitucional, y puede acumular hasta un 30% de las materias de la maestría a través de un curso de ampliación. Estos cursos de ampliación, la importancia es que son materias comunes de la maestría en derecho constitucional. La información sobre las salidas intermedias y la programación la pueden conseguir, me la pueden pedir a través de mi correo electrónico. Quiero destacarle las fechas de las preinscripciones. Las preinscripciones están previstas hasta el 12 de marzo. Las inscripciones comienzan entre el 6 y el 9 de abril y las clases del segundo semestre están previstas para el 28 de abril. En cuanto al valor de la unidad de crédito, a la forma de hacer los pagos, con todo gusto lo podemos informar por el correo de la maestría y de manera muy especial a nuestros egresados que se encuentran fuera del país, escriban por el número de WhatsApp y le daré toda la información que requieran para el ingreso a la maestría, a los programas de ampliación o al programa de estudios avanzados en Derecho Constitucional. En la pantalla le vamos a dejar el correo electrónico, le vamos a dejar el número de WhatsApp y yo le puedo enviar toda esta información académica o administrativa de la maestría para así pasar al ciclo de preguntas. Tal vez pudiéramos, le pedí al profesor Pompilio, tal vez pudiéramos colocar en el chat. Vamos a la lámina anterior, por favor. Creo que en la lámina anterior teníamos un link. Exacto. Colocar en el chat ese link donde está la información sobre las prescripciones para que mientras vamos hablando de las preguntas, también tengan ahí esta información en el chat. Igualmente, colocar en el chat, ya que la profesora Ninosca Rodríguez ha tenido esa gentileza de dejar su WhatsApp, que no me atrevería yo a dar su número sin su autorización, pero dado que ella lo ha dejado, pues también pueden escribirle a ella al WhatsApp
y también se ha colocado un correo electrónico, ¿no? Que tal vez podemos pasar a la siguiente lámina y pueden ver allí el correo electrónico. Es importante, como ya decía, que tengan en cuenta las fechas, ¿no? En la dirección electrónica se explica el procedimiento de pago, cómo se hace la prescripción. Y para las personas que están en el exterior, ahí sí les invitaría pues a que bien sea al correo electrónico o al WhatsApp directo con la profesora Ninosca Rodríguez Laverde, que manifiesten ustedes su intención, su interés en alguno de estos programas de Derecho Constitucional, para que ella le pueda dar detalles sobre la forma de pago. Tal vez las personas que, bueno, no estén tan experimentados con la forma de realizar la prescripción en nuestros cursos. Entonces allí la profesora pues les puede dar información complementaria. No sé si hay, profesor Pompilio, si hay alguna pregunta específica sobre el tema de la maestría que debamos responder ahora, o le damos la palabra al profesor Augusto y luego... Entonces, ¿los 3 semestres de la maestría serán en línea o se plantea que las clases sean presenciales pasada la pandemia? Las materias del programa de ampliación, del programa de estudios avanzados, que son 5 materias, son en presencialidad remota. Es decir, el semestre 1 y el semestre 2 de la maestría, que son iguales al semestre 1 y al semestre 2 del programa de estudios avanzados, son en presencialidad remota. Y las 3 materias que quedan también son en presencialidad remota porque están aprobadas por Consejo Universitario como el 30% de las materias de la maestría susceptibles de virtualizarse. Entonces, la maestría en su totalidad la podemos impartir desde la modalidad de la presencialidad remota, es decir, en línea. Y esa es la ventaja que tenemos actualmente, que permite que profesores como el profesor Martín de la Vega o como el profesor Nogueira o como el profesor Lousing puedan conectarse como profesores de la maestría en este momento. Exacto, incluso yo complementando lo que dice la profesora Ninosca Rodríguez, yo diría que después de esos 2 semestres en que está asegurado que se van a impartir de manera online, ¿no? Y que las propias restricciones pues, de la pandemia obligan a ello, en ese último semestre, para quienes quieran hacer la maestría completa, a mí en lo personal me gustaría mucho ir a un esquema híbrido, ¿no? Es decir, que los que quieran cursarlo online, lo seguirían cursando online, pero que también los que están aquí en el país y quieran hacerlo presencial, lo puedan hacer presencial, pero digamos, tenemos tiempo de aquí a allá para preparar las salas, digamos, ya tenemos algunas en la universidad, pero la perspectiva es ampliarlas, de manera de llegar en ese momento a sesiones híbridas, no solo para este programa, sino para otros programas de posgrado. Sí, preguntan de nuevo, ¿cuánto dura la maestría? La maestría, por su malla curricular aprobada por Consejo Universitario, está diseñada para 3 semestres. Sin embargo, como podemos hacer uso de los cursos de verano, en los cursos de verano, entre el semestre 1 y el semestre 2, podemos libremente programar las materias del semestre 3 de esa malla curricular. Entonces, la maestría está programada, está diseñada, está aprobada para 3 semestres consecutivos, la escolaridad, pero puede programarse en un año considerando la opción del intensivo. Aquí es importante, a diferencia quizás de un estudio de pregrado, que es la voluntad y la disponibilidad del estudiante en cómo organiza su tiempo, el que va a determinar si la escolaridad es realmente como está diseñada de 3 semestres consecutivos o de 2 o más semestres o de solo 2 semestres se hace uso del intensivo. A la persona que hizo la pregunta, con todo gusto puede comunicarse por el WhatsApp o por el correo electrónico y le envío el diseño curricular para que vea las materias, para que vea cómo se programa, para que vea el staff de profesores, con todo gusto. Y finalmente la profesora Liliana Faciani pide información sobre el doctorado en Derecho. Con todo gusto, querida profesora Faciani, se lo damos en el próxima videoconferencia sobre el doctorado en Derecho, pero están abiertas las preinscripciones, está invitada y sobre todo estamos haciendo la promoción con los profesores investigadores de la Facultad de Derecho. Es necesidad y es voluntad de la facultad que sean sus profesores
los que estén ocupando esos espacios del doctorado para formar los investigadores y elevar el nivel de la facultad. Bienvenida al doctorado. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a darle la palabra al profesor Augusto Martín de la Vega, quien ha tenido oportunidad de ir leyendo las preguntas y tal vez entonces él mismo puede irlas comentando y contestando, ¿no? Porque tal vez puede agrupar algunas de ellas y las ve afines. Entonces lo dejamos a criterio del profesor Augusto Martín de la Vega. Muy rápido, porque creo que me he cedido sin darme cuenta del tiempo en la intervención anterior y no quiero distorsionar mucho el programa. En todo caso, mi correo electrónico es Pablo, porque se confundieron cuando lo hicieron, @usal.es. Entonces me pueden ustedes mandar a mi correo electrónico, seguro que se lo facilita el profesor Casal, las preguntas que quiera y hablamos más tranquilamente. Pero ahora las preguntas que yo he ido viendo, más o menos. La primera era sobre si la relación entre el Parlamento y el Tribunal Constitucional, si podía el Parlamento convertirse en un intérprete vinculante de la Constitución. Hombre, esto parece, a pesar de la pregunta que hizo usted, un poco en la línea contraria, digamos, al sistema exactamente anglosajón. Es decir, el problema de quién es el supremo intérprete de la Constitución y, por lo tanto, de la legitimidad o no del Tribunal Constitucional es efectivamente un problema de última palabra. Hay modelos de justicia constitucional concentrados o difusos, más débiles, menos débiles. Ya sabe usted toda la teoría de Waldron y la teoría de los sistemas débiles y, en fin, de la última respuesta. Y se puede modular el sistema clásico. Pero lo cierto es que los parlamentos han visto muy limitado, digamos, su posición en el sistema por la existencia de un control de constitucionalidad de la ley muy fuerte, ejercido por órganos como los tribunales constitucionales en Europa, y el Tribunal Supremo americano, con otro sistema, efectivamente tiene la interpretación última, aunque no utilice el concepto de Vindus Vircum, y no cabe ninguna duda. Es difícil esta dialéctica que intenta a veces, por ejemplo, Waldron, cuestionar, etcétera, de dejar los derechos en manos de la mayoría. Ya sabe usted que la tesis de Waldron, por ejemplo, es que frente a lo que pensamos, que los derechos ya no están protegidos en la ley y, por lo tanto, frente a las mayorías, la experiencia europea lo diría así, las constituciones serían aquello que hace Ulises sobrio para cuando Ulises está borracho, es decir, aquello de atarse frente a las sirenas. Bueno, pues la idea sería que los tribunales constitucionales protegían los derechos frente a la ley. Ahora, bueno, la idea de Waldron u otros es que en sociedades bien organizadas determinados derechos que son morales, ¿por qué no se deciden por la mayoría en vez de por el Parlamento? O al menos que ponemos todos los prejuicios en una parte y no en la otra. Es un tema difícil, efectivamente, pero tiene mucho que ver, más que con la interpretación última de la Constitución, con la naturaleza de la justicia constitucional, porque el Parlamento es un órgano, además, constituido, no constituyente, por lo tanto, tampoco tiene mayor legitimidad para interpretar últimamente la Constitución. La legitimación democrática del Parlamento es distinta de la legitimidad democrática de la Constitución como producto del poder constituyente, pero da para mucho, efectivamente es otro. Otra de sus preguntas me decía si no me parecía a mí que debíamos de hacer la política más humana y que el Parlamento podía colaborar en ello. Yo creo que sí, por lo menos más cercana en el sentido de que efectivamente la gran burocratización, los grandes gobiernos ejecutivos, etcétera, por mucho que ahora se produzcan fenómenos muy importantes de descentralización, lo que están alejando es la decisión política del ciudadano. Fíjense lo que supone los fenómenos de integración europea, donde delegamos el ejercicio de competencias soberanas en organizaciones internacionales de integración. Claro, esto lo que genera además es que ante quién protesta uno, por ejemplo, cómo se controla el poder. Yo siempre pongo la anécdota de un grupo de agricultores españoles que fueron a protestar ante el Ministerio de Agricultura español por la subida del precio, por la bajada más bien del precio del trigo, etcétera, y la ministra bajó y se puso al frente de la manifestación. Bueno, ahí ya no hacer la política más cercana, sino más conocible y, por lo tanto, más controlable. El Parlamento siempre ha servido un poco para hacer un discurso político que, en parte, era transmitir a la opinión pública problemas en términos inteligibles. Efectivamente, esa puede ser una de las funciones del Parlamento en último término, ante situaciones, yo creo que se caracterizan porque uno de los adjetivos que cuadra a la democracia actual es la democracia de la complejidad. Es decir, estamos ante sistemas muy complejos que, en términos políticos, no responden suficientemente a la complejidad del sistema. Ahí lo de las teorías de Luhmann, de los sistemas complejos donde hay un sistema político, un sistema económico, un sistema social, un sistema moral, en fin. Le recomiendo algún libro sobre la democracia y la complejidad, por ejemplo, de Innerarity, que lo he citado en la conferencia, son importantes, y de muchos otros, ¿no?
y el problema de la decisión en democracia, etcétera. Otro de ustedes me preguntaba, que sí me ha parecido muy raro, si no me parecía que la democracia era el mejor sistema político. Por supuesto, es decir, o sea, es que para los ciudadanos, es que sin democracia yo creo que no hay ciudadanía, y si no creería en la democracia no me dedicaría al derecho constitucional. No hay derecho constitucional sin democracia, ni constitución sin derechos fundamentales y división de poderes para empezar, y soberanía popular. Yo siempre recuerdo que cuando se estaba metiendo el artículo 16 de la Declaración del Hombre y de los Ciudadanos, aquello de en toda sociedad donde los poderes no están realmente divididos y los derechos no están garantizados, no tiene constitución, uno de los que votó en contra porque no quería introducir la división de poderes ahí era Robespierre. Pero lo que sí creo además es que la democracia no solo eso, sino es un valor. Me gusta mucho el libro de Friedrich que se titula La democracia como forma política y forma de vida. Yo creo que la democracia es importante. Y hay una frase de Friedrich que yo siempre recuerdo y que aplicaría a muchas personas, entre ellas a algún amigo mío como el profesor Casal, cuando decía que la democracia es el régimen que exige más patriotismo, porque exige más sacrificios muchas veces personales y más compromiso personal. No hay democracia sin un compromiso republicano en el sentido de participativo, claro. Sobre la democracia directa, pues es otro tema sobre el que tendríamos mucho que hablar. Yo acabo de dirigir una tesis sobre la iniciativa legislativa popular, por ejemplo, le han dado ahora el premio Tomás y Valiente, que es el premio más poderoso en España, más famoso, y uno, si ve los mecanismos que existen en Europa de democracia directa, el referéndum, en fin, la iniciativa legislativa, ve que su funcionamiento es reducido, porque también están muy en manos de los partidos políticos. Es decir, tendríamos que definir qué entendemos por mecanismos de democracia directa frente a democracia participativa, por ejemplo, de otra manera, y cómo articulamos la democracia directa de manera que no sea darle al botón del like, porque necesitamos para eso ciudadanos activos, y es difícil tener ciudadanos activos, que era otra de las preguntas que ustedes me hacen yo creo que muy inteligentemente. Bueno, ¿y cómo encontramos una opinión pública que quiera ciudadanos activos? Pues de momento no los tenemos mucho. Es muy fácil hablar de política, pero para hablar y opinar, informar opinión política hay que dedicarle tiempo, y eso tiene un coste de tiempo, de energía, de todo, que parece difícil en muchos ciudadanos que se acepten. Digamos que el gran problema de todos estos sistemas es que para la democracia directa, o mejor, la democracia participativa, más allá de las formas y del miedo que teníamos en Europa por las experiencias, en fin, no tan buenas que tuvimos, es con la democracia directa, y luego que directamente dieron lugar a dictaduras, es efectivamente la formación de un ciudadano con conciencia de participación política y responsabilidad. Esto lo hablé en la conferencia, es un tema que queda ahí. Que nos hemos pasado con el estado de partidos, la democracia representativa, etcétera. Bueno, yo creo que el que nos hayamos pasado, lo decía también en la conferencia, no significa que la mayoría del ejercicio democrático no deba de ser representativo y que los partidos que encarnan el pluralismo puedan ser prescindibles. Después me hablaba otro de ustedes sobre la relación entre las funciones del Parlamento en los sistemas actuales. Bueno, en los sistemas parlamentarios la formación de una mayoría de gobierno. Y luego hay dos que yo creo que siguen teniendo siempre, el de legitimación de la opinión de la decisión política, más en los parlamentarios que en los presidenciales, pero también, y el de la legitimación por el procedimiento de aprobación, por el pluralismo, la discusión y la publicidad. Y también el de control político, es decir, el Parlamento sigue siendo imprescindible. Lo es en los sistemas parlamentarios y lo es en los sistemas presidencialistas. Otra cosa es que, como me decían ustedes, sería bueno hacer sistemas presidencialistas parlamentarios en Europa, en Latinoamérica. Pues yo creo que no, no me parece, porque el sistema parlamentario es el producto de la historia europea, se lo contaba, de la permanencia de la monarquía, aunque ahora ya no signifique eso, etcétera. Y en fin, hay una cultura política distinta, simplemente. Por otra parte, hay una cierta aproximación. Hay, como me preguntaban ustedes también, una presidencialización a veces de los sistemas parlamentarios en torno a las figuras muy importantes del presidente del gobierno, mayorías, etcétera, y una cierta parlamentarización de los sistemas presidencialistas, donde el presidente tiene que jugar con la agenda presupuestaria y legislativa con parlamentos que tienen, curiosamente, por ejemplo, el mexicano, hay una relación curiosa entre el sistema de partidos estables y más, digamos, papel del Parlamento en los sistemas presidencialistas, y que va cambiando con el tiempo. El gran enemigo de esto, muchas veces, otros fenómenos de populismo o de personalización de la política que efectivamente rompían esa tendencia de un poco de parlamentarización, el mayor peso del Parlamento en el sistema republicano. Yo no creo que los modelos constitucionales sean exportables en general. Creo que hay que mantener el equilibrio dentro de la lógica de cada sistema, y que cada sistema responde a una cultura política y una tradición política democrática, como el que tuvo muchísimo tiempo Venezuela, importante. Y luego, pues la relación entre partidos y Parlamento que me decían ustedes, yo
yo creo que efectivamente es básica. Es decir, por lo menos en Europa, es muy difícil mantener el Parlamento si no se articula a través de los partidos. Y si los partidos están en crisis, el Parlamento está en crisis. Pero el Parlamento es algo más, les decía, no solo es espacio público, sino pluralismo. Y la clave está en que los partidos lo que facilitan es el pluralismo. Y sin pluralismo, pues directamente no hay, digamos, democracia en ese sentido, ni legalidad, es decir, lógicamente, ni legitimidad democrática. Y eso implica, pues, otras cosas, efectivamente, elecciones, derechos, etcétera. Por eso el Parlamento, en todo caso, es una de las pocas cosas de buen ver que tiene el constitucionalismo, porque respondía a una idea real, a la idea de división de poderes, de pluralismo de palabras. Es decir, la idea que está detrás, la de la Ilustración, sigue siendo válida, porque es también una idea de control. Cuando quien está más en contra del Parlamento, de los sistemas democráticos, es una buena señal, es cuando se asaltan parlamentos y cuando pasan cosas como lo que ha pasado en Estados Unidos. Y cuando se dan golpes de Estado, se dan entrando en el Parlamento, como en España, con una pistola. Es decir, el Parlamento, no sé por qué, cuando volvieron los sistemas democráticos de Europa del Este, lo primero que hacen es asambleas constituyentes. Es decir, el Parlamento, la Asamblea, no solo es un órgano político, ha sido la forma de organizar una comunidad política en más libertades de los griegos. Esto ya estaba inventado, es sin representación o con representación. Y esto es como símbolo muy importante. Creo que más o menos he respondido un poco a todas las preguntas. En todo caso, ya saben, mi correo electrónico con minúsculas, pablo@usal.es. Ustedes me comentan que son miembros de este máster y yo encantado en contestarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Martín de la Vega. Profesor Casal, ¿algo que agregar? No, solamente agradecer a todos por su participación, por sus intervenciones, y muy especialmente al profesor Augusto Martín de la Vega. Esperamos que podamos concretar esta propuesta que nace de este encuentro, de instaurar esa cátedra Miguel de Unamuno entre la Universidad de Salamanca y la Universidad Católica Andrés Bello, para promover periódicamente, pudiera ser mensualmente, un encuentro de la importancia de que hemos tenido sobre temas actuales de derecho constitucional en una perspectiva comparada. Y ya tenemos registrados a todos ustedes, pues, que se inscribieron para este evento, con lo cual les compartiremos esa información para los futuros encuentros. Y para los que estén interesados en los programas de posgrado en Derecho Constitucional, pues por favor pueden escribirle a la profesora Ninosca Rodríguez Laverde. Ya en esa dirección web están los datos también económicos, el costo de las unidades crédito, que es una decisión pues ya tomada por la universidad en relación con el costo de las unidades crédito para los posgrados, que sirve de referencia para todos los que estén interesados. No sé si quiere agregar algo, profesor. Sí, gracias, profe Casal. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con el profesor Martín de la Vega, con el profesor Jesús María Casal. Muchísimas gracias al profesor Luis Pompilio Sánchez. Recuerden que estamos para servir. Y la Universidad Católica Andrés Bello tiene un compromiso con el derecho constitucional. Y a través de sus programas, sea la maestría en Derecho Constitucional, sea el programa de estudios avanzados, sea los programas de ampliación o una materia que ustedes cursen, ese compromiso se ve honrado. Por favor, escriban al correo derechoconstitucional@ucap.edu.be, escriban al WhatsApp. Y nosotros responderemos y los acompañaremos en el proceso de preinscripción, en el proceso de inscripción y en el proceso de su escolaridad e incluso en todo lo que significa el proyecto y trabajo final de la maestría. Los invitamos a que nos acompañen en las videoconferencias de los otros programas del posgrado de Derecho y cualquier inquietud que ustedes tengan para conversar académicamente, para dialogar académicamente estos temas de Derecho Constitucional, cuentan con la disponibilidad del profesor Casal y con el posgrado de Derecho. Mil gracias y feliz día. Muchas gracias. Gracias.